Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por venir hasta mi canal. Hoy les participo de hacer coronas navideñas, una manualidad muy fácil, muy práctica y muy regalable, ¿sí? Un lindo adorno, un lindo aplique para colgar en el árbol. Lo pueden hacer de diferentes tamaños y pueden regalar a todos sus seres queridos para que cada uno de ellos lo ponga, ya sea en la puerta o en el arbolito navideño. Lo pueden hacer en cualquier medida. Todas las medidas valen. Es muy fácil. Yo sé que hay muchas personas que están deseando que yo haga este tipo de manualidad para salir un poquito de los estándares del tejido, pero usando diferentes elementos y tejido, podemos conectarlos entre sí y realizar estas cosas tan bonitas y tan prácticas. Para ello vamos a utilizar hilo o lana que tenga algún brillito. En su comercio amigo piden alguna lana o hilo que tenga algún brillito, ¿sí? Se llama acrílico por lo general, o lana o hilo con brillitos. Yo estas coronitas las tejí con un ganchillo 2.50 milímetros. Utilicé globos navideños, esferas para adornar. Hay más chiquitos, yo no encontré porque recién está apareciendo las cosas navideñas y yo fui muy rápido a buscar. Moñitas para decorar, las pueden hacer ustedes mismos. Perlitas o abalorios. Sepan que la corona navideña hoy por hoy admite cualquier tipo de material. No solo tiene que ser el rojo, el amarillo y el verde tradicional o el blanco, sino le pueden poner elementos de la naturaleza como piñitas, como perlas de madera, cuentas de madera. Le pueden poner todo lo que se les ocurra, ¿sí? Bueno, tijera, hilo de coser, argollas. Yo estas las compré. Y estas son de una cortina, que ya me van quedando, a ver, 3 nada más. Yo cambié las cortinas de mi casa, que a mí me gusta coser, y en vez de pasarle aro le hice una linda cenefa para pasar el palo por adentro, porque me aburrió la argolla. Así que si tienen alguna cortina por allí que ya no la usan, le quitan la argolla y ya saben que pueden hacer también mini coronas a modo de souvenir. Hay más chiquitas que estas argollas. Esta, por ejemplo, es mucho más chica. Y hay muchísimo más grande. También las pueden fabricar con alambre de floristería. Y también para los que cambiaron el cable del teléfono y el técnico les dejó el rollito famoso de cable y no lo tiraron, ese cable sirve perfectamente. Unen una punta con la otra en un diámetro que les guste. Lo cierran bien con otro alambrecito, le piden al esposo, allí en la casa, algún varón que tenga fuerza suficiente para hacer el cierre, y también les sirve para revestir y hacer una linda corona para la puerta. Cintas de raso, de grosores diferentes, y rojo y azul, rojo y verde en este caso. Y le pueden poner lo que quieran, ya saben que pueden utilizar lo que quieran. Bueno, paso a mostrarles. Perdonen el desorden, pero no tengo mucho lugar acá. Voy a empezar con el hilo verde. Pueden hacer combinaciones de las que se les ocurra también. No tienen que hacer igual como hago yo. Ustedes pueden invertir. Pueden cambiar. Lo que hacemos es tomar nuestra argolla, voy a hacer una pequeñita, introducimos la aguja por adentro de la argolla, extraemos el hilo y lo pasamos y hacemos una cadenita de seguro. Ajustamos, apretamos bien y ya a su vez vamos a ir escondiendo ese hilo. Y lo único que vamos a ir haciendo es rellenar con puros puntos bajos, ¿sí? Da un poquito de trabajo, pero es una manualidad muy linda, divertida
Y un lindo regalo para fin de año, por ejemplo, en la oficina, en el trabajo, regalar a sus amigas un detalle con una tarjetita, una postal, deseando buenos augurios para las próximas fechas venideras. Nunca viene mal un regalito como este. Son ideas que les doy, inclusive para los que venden. Ya saben, ponemos la aguja adentro, extraemos la hebra y lo pasamos. Y vamos apretando. Ponemos adentro de la argolla y pasamos. Vamos adentro y pasamos. Es un poco molesto al principio, pero después que hagan la segunda argolla, los hacen en minutitos. Minutitos. Y así vamos a ir por todo el contorno de nuestra argolla y asegúrense de ir apretando bien para que no quede floja y que quede bien vestida la argolla, porque lo que estamos haciendo es vestirla, la estamos tapando. Nadie tiene que ver que es una argolla usada de madera, de acrílico, de alambre, no, la estamos vistiendo. Entonces vamos haciendo esto. Requiere un poquito de fuerza, de firmeza, pero es fácil de llevar. No apto para ansiosos. Así, introducimos y pasamos. Ponemos la aguja por el medio y pasamos. Ponemos la aguja por el medio y pasamos. Y de tanto en tanto vamos corriendo un poquito y viendo que quede bien apretadito. Y así vamos a ir por todo el contorno. Al terminar, unimos con punto deslizado. Ahí. Hago presión. Elevamos 2 cadenas al aire y vamos a trabajar toda la vuelta de puntos medias varetas. Entonces, una al lado de la otra. Una al lado de la otra. Vieron que yo tengo que hacer fuerza. Está un poquito apretadito porque ese es el sistema de esto. Que cuanto más apretadito quede, mejor. En este caso, tiene que quedar apretadito. Extraemos, estiramos, pasamos. Requiere un poquito de paciencia, pero es algo muy fácil y muy bonito. Y lo principal es que está hecho por sus manos. Así van a ir por toda la vuelta. Unimos con punto deslizado. Y acá mismo vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y las dejamos quietas ahí. Y vamos a trabajar con 2 colores a la vez. Y al ladito enseguida, antes de las 5 cadenas, vamos a hacer también 5 cadenas. Voy a hacer una más, porque ahí lo ajusto. Soltamos así y vamos con el verde. O a la inversa, como ustedes quieran. Y contamos más o menos la tensión del hilo, 1, 2, 3, más o menos 3 o 4 espacios y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas al aire, estiramos el bucle para que no se nos desarme. Si se nos desarma, bueno, empezamos de nuevo. Pero es para no ir con tanta torpeza al principio. Tomamos el que iniciamos y vamos al ladito y hacemos un punto bajo. Entonces quedan invertidos. Ahora,
1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire, estiro y me vengo al verde. Bajo el rojo, ajusto y cuento. 1, 2, 3 en el cuarto. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas al aire, estiro y me voy al rojo. Bajo esto para que no me moleste y vengo al rojo. Lo levanto y vengo inmediatamente después del verde ahí, al ladito, un punto bajo. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas al aire, estiro, lo bajo un poquito y levantamos el verde. Y contamos. Más o menos 1, 2, 3 en el cuarto. Ahí, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, estiro. Ya ahora se empieza a enredar un poquito, pero no hay que preocuparse. Si se desarma, lo volvemos a enhebrar. Es una manualidad con paciencia. Engancho, ya lo traigo y me voy inmediatamente después del que hice verde. Y ahí mismo un punto bajo. Entonces quedan al ladito. Levantamos 1, 2, 3, 4, 5. Estiro un poquito acá para que no me moleste. Y me traigo el verde. Después de un ratito ya lo tienen dominado. Yo estoy con las manos muy arriba, entonces estoy incómoda. 1, 2, 3, 4. Un punto bajo. Inmediatamente 5 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, estiro y traigo el rojo. No encontré el mismo grosor del rojo con el verde, así que usé fino y grueso. Y hacemos el punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora toca volver con el verde. Hacemos un motivo más y contamos. 1, 2, 3, 4, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y toca el rojo. Inmediatamente después 5 cadenas, estiramos y ya viene el verde y así sucesivamente. Bueno, así quedaría bien chiquitito, bien bonito. Voy a ver si consigo más chiquitos de esto para ponerle y después poner en mi arbolito. Lo pueden colocar acá queda muy grande. Aquí abajo hay palomitas, hay campanitas, hay un montón de cositas divertidas en las mercerías y en los lugares donde se compra todo para hacer bijou, para ponerle a estos accesorios. Le pegan una cuerdita con silicona, con pegamento universal y si no, a la vieja usanza hilo y aguja de coser y ya tienen un práctico accesorio para regalar o poner en el arbolito. Y también pueden colocar aquí una foto, del lado de atrás le ponen un cartoncito con un imán y tienen un imán para la heladera con la foto de un ser querido. Así que bueno, ya ven, les doy ideas. En vez de hacerlo de corona navideña, por ejemplo, o con una foto importante de ese día, de la nena o el nene por lo general, lo hacen de otro color y tienen también un portarretrato con imán para poner en la heladera. Espero que lo puedan hacer y que lo puedan resolver y aquellos que lo van a vender que vendan muchísimo. Yo tengo por costumbre, les voy a dar esta simpatía porque así se denomina, que cuando armo el arbolito le hago algo nuevo yo,
siempre, sea lo que sea, aunque no sea de tejido, sea lo que sea, le hago algo nuevo, porque uno tiene que cargarlo de la energía de uno, y le escribo en un papel el deseo de lo que quiero para ese año, el que viene. Y lo pongo mirando hacia la puerta. Pongo el arbolito y el papel que quede mirando hacia la puerta dobladito, nadie lee, solo la persona que lo escribió. Sepan que se cumple y que todos los sueños de tanto soñarlos se hacen realidad. Les agradezco que hayan visto este video, no se olviden de compartir en sus redes sociales. Les mando un abrazo muy sentido desde el fondo de mi corazón y que puedan inundar su casa de amor y armonía, mucha felicidad, mucha prosperidad, mucha y buena y mejor salud para todos donde quiera que se encuentren. Les agradezco que siempre vean mis tutoriales. Hasta pronto.